definiendo ahora, pues, qué es la temperatura del punto de rocío, que es la cual, pues, vemos y ya hemos comprobado, ¿verdad? Desde nuestra niñez, cuando nos levantamos en la mañana y salimos, o en las plantas que tenemos dentro de la casa, por ahí nos preguntamos, pero estamos dentro de la casa, no, obviamente no cae agua, ¿por qué las plantas están con ciertas gotitas, ¿verdad? Como que pareciera que se hubieran estado debajo de la lluvia, o como lo vemos en la imagen, afuera, sabemos que no llovió durante toda la noche y pues salimos y tenemos esas gotitas de agua sobre todas las plantas como si hubiera caído lluvia, ¿verdad? Entonces nos preguntábamos cuando éramos pequeñitos, pues, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Si no llovió, si no cayó agua, ¿verdad? Entonces es un fenómeno que en ese momento pues nos parecía no tan lógico, ¿verdad? ¿Qué es lo que pues ahora actualmente conocemos? Que hay una temperatura del punto de rocío, que es la temperatura en la cual el aire, sin cambiar la presión, la temperatura comienza a bajar y el vapor de agua a la misma presión va a llegar a una temperatura en la cual se satura de forma pues, automática simplemente con la reducción de la temperatura. ¿Sí? Que generalmente se da del día, pasamos a la noche, se da una reducción de temperatura. Y pues es ahí donde comienza a aparecer el exceso de humedad que se condensa, ¿verdad? Que estaba en el aire y se condensa en las superficies frías, ¿verdad? De las plantas, en este caso, y forma ese rocío. O también cuando nos estamos tomando una Coca-Cola bien fría en la playa, ¿verdad? De la nada, pues, o cualquier refresco en un restaurante, cuando el aire o la humedad choca con una superficie fría, ¿verdad? Viene a una temperatura alta y choca con una superficie fría, por lo tanto la temperatura desciende hasta llegar a la temperatura de punto de rocío. Entonces la cual, pues en la gráfica de temperatura contra entropía y en la campana gaussiana, pues, más la curva de presión constante, la podemos pues ver claramente, donde tenemos el aire o la masa de vapor de agua o aire atmosférico que contiene vapor de agua, ¿verdad? La presión de vapor, la presión de esa masa de vapor se mantiene constante, no varía. Entonces, si estoy acá, tengo la misma presión y si estoy acá, tengo la misma presión. ¿Ok? Lo que varía es que pasamos de una temperatura inicial, ¿verdad? Alta a una temperatura más baja, ¿verdad? Que si podemos decir que es esta, se mantienen a presión constante, tenemos aquí una temperatura, pero esa temperatura todavía no la podemos llamar como temperatura de punto de rocío, ¿verdad? Porque no es la temperatura límite donde vamos a comenzar a ver condensado. Todavía puede bajar un poquito más hasta llegar, ahora sí, ¿a dónde? A la temperatura del estado 2. Acá tenemos vapor de agua o una masa de aire atmosférico saturada, ¿ok? Quiere decir que si llega a entrar más cantidad de humedad, inmediatamente se va a condensar. Y vamos a tener pues los primeros indicios de mezcla con las primeras gotitas de condensado. Entonces la temperatura de punto de rocío se define como la temperatura a la que se inicia la condensación si el aire se enfría a presión constante. Muy importante, ¿no? La presión de vapor, en este caso, debe ser constante. En otras palabras, la temperatura de punto de rocío es la temperatura de saturación del agua correspondiente a la presión de vapor. ¿Ok? Entonces, conociendo la presión de vapor,
podemos ir y encontrar la presión, perdón, la temperatura de saturación del vapor, que ya por definición va a ser igual a nuestra temperatura de punto de rocío. ¿Ok? Entonces, pues por ahí también amarrando un poquito los conceptos que hemos visto anteriormente, donde de este lado de la curva nos encontramos como agua en estado de agua subenfriada, acá teníamos agua saturada y acá comenzaba a evaporarse y teníamos contenido de mezcla donde cierto porcentaje era agua y cierto porcentaje ya era vapor. ¿Ok? Donde llegamos hasta este punto donde tenemos ya el 100% de vapor saturado. Entonces, ese vapor saturado, ahora, cuando estamos analizando una masa de vapor de agua, ¿verdad? A la presión que está la masa de vapor de agua se define como la presión de vapor que se va a mantener constante. Bajo esa presión de vapor, si comienza a disminuir la temperatura, vamos a llegar al punto en que la masa de aire atmosférico por sí sola se satura con solamente reducir la temperatura. En este caso, pues no estamos agregando humedad como en el ejemplo anterior, simplemente se está bajando la temperatura, donde al llegar a una temperatura de saturación, automáticamente llegamos a la temperatura del punto de rocío y comienzan a aparecer las gotitas de condensado. Entonces, por definición, podemos decir que la temperatura de punto de rocío es igual a la temperatura de saturación. Saturación, entonces podemos decir que está tabulado, están tablas, a la presión de vapor. ¿Ok? Perfecto, que ya pues por ahí tenemos varios caminos para encontrar o ecuaciones para encontrar esta presión de vapor, con la cual podremos encontrar la presión de saturación y definir pues cuál es, dar una respuesta de cuál sería nuestra temperatura de punto de rocío. ¿Ok? Entonces ya teóricamente podemos entender por qué es que si tenemos una coca fría en la playa, pues se comienza a aparecer esas gotitas de agua. Para complementar, pues vamos a ver que en el estado 1 tenemos vapor de aire. Experimenta un proceso de enfriamiento a presión constante hasta que alcanza la línea de vapor saturado. Entonces estamos a la temperatura 1 y comienza a enfriarse, pero pues estamos a la misma presión, ¿verdad? Si estamos en la playa, no hay nada que nos cambie la presión, ¿verdad? Para entenderlo físicamente. Y a la misma presión, que va a ser la presión de vapor constante, llegamos hasta, viéndolo gráficamente, la línea de vapor saturado en el estado 2. La temperatura en este punto va a ser la temperatura de punto de rocío y la temperatura, si la temperatura desciende un poco más, algo de vapor se condensa. Por lo tanto, la cantidad de vapor en el aire disminuye, lo que produce una disminución en la presión de vapor. Entonces, si comenzamos a perder humedad, ahí sí también pasaríamos del estado 2, vamos a exagerar un poquito, al estado 3, donde ya tengo mezcla y gran cantidad de vapor se condensó. Y al pasar esto, ¿verdad? Si la cantidad de vapor en el aire disminuye, esto va a producir una disminución en la presión de vapor, ¿verdad? Porque la presión de vapor depende de la cantidad de vapor que tenemos. Si disminuye, pues también disminuye la presión. Si disminuye la cantidad de vapor que tenemos, disminuye la cantidad de presión de vapor. Por lo tanto, pues estaríamos acá en otra curva. No, por acá. Ahí en esta no, ¿cómo la borro? Vamos a ver. Acá. Estaríamos en esta curva acá para que coincida todo
de presión, de nueva presión por acá. Y es una nueva presión de vapor 2. Entonces, esto es para ver y entender, bueno, qué pasa si se comienza si vamos a llegar normalmente, pues, la temperatura, si está bajando naturalmente, no es que se detiene en la temperatura en la temperatura de punto de rocío. Si naturalmente sigue bajando, entonces ahí es donde se comienza a condensar, comenzamos a perder en nuestro volumen de control de aire atmosférico, comienza a variar la cantidad de vapor. Esa cantidad de vapor comienza a disminuir de vapor de agua, por lo tanto la presión de vapor también desciende y pasamos de una presión de vapor 1 a una presión de vapor 2 menor, porque la cantidad de masa de vapor de agua tuvo una reducción, ¿verdad? Después de que llegamos al punto de rocío. Entonces vamos a llegar a un límite conocido de saturación como la temperatura de punto de rocío, que puede ser una de las cosas que nos pregunten en los problemas. ¿Ok? Aquí tenemos el ejemplito de la lata con un refresco frío. Cuando la temperatura de una lata de bebida fría está por debajo de la temperatura del punto de rocío del aire circundante, la lata suda. ¿Ok? Porque el aire circundante pues va a estar inicialmente a una temperatura, podemos decir 25 grados Celsius, y va a comenzar a descender al chocar contra las paredes frías de la bebida, ¿verdad? Pasando por la temperatura, entonces va a pasar de una temperatura 1 a una temperatura 2. Pero pasando por quién? Por la temperatura del punto de rocío. Es ahí donde comenzamos a ver las gotitas de condensado. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Vamos bien. Todo bien, profe. Ok, perfecto. Ahora vamos a ver otro concepto que es la temperatura de saturación adiabática y de bulbo húmedo. ¿Ok? Donde pues nos demuestra, ¿verdad? Un poquito de el fenómeno y la diferencia de medir la temperatura, ¿verdad? Ya que la temperatura pues del aire va a estar en función de la cantidad de humedad que se tiene o no se tenga. Entonces, vamos a definir dos temperaturas como o dos formas de medir esa temperatura de una masa de aire atmosférico como eh, mm, con un termómetro, por ejemplo, donde se moja el bulbo y un termómetro de bulbo seco, donde simplemente es el termómetro normal que conocemos, sin humedecer. Y vamos a tener dos medidas pues distintas, ya que a la hora de que el termómetro seco choca contra la masa de aire atmosférico, al tener esa masa de aire atmosférico humedad, ¿verdad? Y se da esa transferencia de calor de esa humedad a la superficie del termómetro, vamos a tener una variación en la lectura porque se está transfiriendo energía calórica, aunque sea pequeñita, del vapor de agua al termómetro. Entonces, si ya nosotros mojamos el termómetro, ¿verdad? El bulbo del termómetro, para llamar ese termómetro como para medir la temperatura de bulbo seco, ya esa transferencia o esa pérdida de energía calórica se está evitando, por lo tanto, vamos a tener otra medición distinta. Y podemos definir
dos temperaturas distintas. Una, la temperatura de saturación adiabática o de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco. Entonces son dos factores o dos temperaturas, ¿verdad? Dos formas de medir la temperatura que nos van a dar resultados distintos, tal vez utilizando el mismo termómetro, simplemente uno con bulbo húmedo y otro con bulbo seco. Y también, pues, si vamos a la carta psicométrica, pues vamos a tener esos dos tipos de temperaturas, temperatura de bulbo seco y húmedo, tabuladas. Ya tabuladas y pues ya sabemos cuál es la diferencia, que en uno el termómetro tiene el bulbo ya previamente humedecido y en la otra no, el bulbo está seco. Pero se da esa diferencia de medición porque al chocar ese vapor húmedo contra la superficie pues más fría del bulbo, se da esa eh, lo que vimos anteriormente, se da esa condensación o esa transferencia de energía, por lo tanto, se difiere en la lectura final de la temperatura. ¿Ok? Entonces nosotros, se definió un experimento para determinar la humedad absoluta o relativa, demostrando cómo se relaciona con el proceso de saturación adiabática, donde partimos del hecho de que tenemos un contenedor de agua líquida, ¿ok? Y a través de ese contenedor vamos a hacer pasar aire no saturado, ¿ok? Entonces aquí tenemos entrando aire no saturado. Quiere decir que es aire atmosférico que todavía es capaz de absorber humedad, ¿ok? Está ingresando a una temperatura 1, ¿verdad? Este va a ser nuestro estado inicial y este es nuestro estado final, de 1 a 2. El aire no saturado va a ingresar a una temperatura 1, a una humedad específica inicial y a una humedad relativa inicial determinadas. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos acá también? ¿Ok? Estamos acá en el estado 1. Al pasar el aire, ¿verdad? Que está a la temperatura 1 y el agua líquida está a la temperatura 2, a la temperatura de salida. ¿Ok? Entonces están a diferentes temperaturas, se va a dar una transferencia de calor, ¿verdad? El aire al absorber eh, humedad, ¿qué va a pasar? Va a aumentar esa temperatura. Se está dando una transferencia de calor del agua hacia el aire. Y aparte, está aumentando la cantidad de humedad, de contenidos de humedad en ese aire, hasta el punto en que ese aire llega a saturarse. Quiere decir que en el momento en donde se satura el aire, la humedad relativa es de un valor conocido, ¿verdad? Quiere decir que tenemos aire saturado, humedad relativa del 100%, ¿ok? Y vamos a tener una temperatura a la salida del aire, una temperatura de saturación 2 y una humedad absoluta del estado 2, que podríamos calcular de diferentes maneras. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos también aumentando la presión. Se está demostrando con este experimento que al aumentar la cantidad de vapor en el agua, también aumenta la presión. Aquí estaríamos con otra curva de presión por acá y por acá. Que si comparamos la presión de vapor 1 con la presión de vapor 2, pues es mayor la presión de vapor 2.
y pasamos del estado 1, que tenemos aire no saturado, al estado 2, donde tenemos aire 100% saturado o con una humedad relativa del 100%, aumentando su temperatura. ¿Ok? Perdón, disminuyendo su temperatura. Inicialmente estábamos acá, disminuyendo la temperatura, perdón, la temperatura 1, igual a la del estado 1, y acá estaríamos en la temperatura 2. ¿Ok? Donde podemos relacionar, vamos a ver que podemos relacionar las diferentes temperaturas y humedades para encontrar distintas propiedades de esa mezcla de aire atmosférico que podemos tener. Entonces, se puede demostrar que saturando el agua le vamos a aumentar la presión, disminuir la temperatura y en el punto donde se comienza a saturar y tenemos, en lugar de tener una temperatura de punto de rocío, no es la temperatura del punto de rocío, porque no se cumple que la presión no varía. Entonces, quiere decir que no nos estamos moviendo a través de la línea de presión de que mantiene la misma presión, ¿verdad? Estamos cambiando de la presión de vapor 1 a la presión de vapor 2. Entonces, esta nueva temperatura que se encuentra, ¿verdad? Con este experimento se define como la temperatura de saturación adiabática. ¿Ok? Donde acá sí se varía la presión de vapor y la temperatura. Podemos encontrar la razón del flujo másico del aire seco. Va a permanecer constante. Entonces, el aire seco no varía. La cantidad de aire seco no varía a través del estado 1 y el estado 2. Va a ser el flujo de masa de aire seco. Y la razón del flujo másico de vapor de agua en el aire se incrementa por la cantidad igual a la razón de evaporación del agua. ¿Ok? Entonces, quiere decir que la masa final que tenemos acá de vapor de agua es igual a la masa inicial de vapor de agua que teníamos más la cantidad de vapor de agua que se está tomando del agua líquida. Esa agua líquida se va a comenzar a evaporar, ¿verdad? A transformar en vapor de agua y se va a sumar a el vapor de agua que ya traíamos inicialmente. Entonces, la cantidad total de vapor, de masa de vapor de agua que sale a través de nuestros estados es la sumatoria de la masa de vapor de agua que entraba más la cantidad de masa de agua que se evapora. ¿Ok? Entonces, sí, sabemos que la humedad relativa es del 100% a la salida de saturación adiabática. Se concluye que la humedad específica y la humedad relativa del aire pueden deducirse con las siguientes ecuaciones, ¿verdad? Haciendo el arreglo respectivo. Al tener una humedad del 100%, podemos definir la humedad absoluta del estado 1 en función de las entalpías y del calor específico y la humedad absoluta del estado 2 en función de la presión de saturación y la presión del estado 2. ¿Ok? Entonces, si se mide la presión y la temperatura del aire a la entrada y a la salida, si se mide la presión, perdón, y la temperatura del aire a la entrada y a la salida de un saturador adiabático. Entonces, son valores de presión y de temperatura
que si los tenemos, podríamos calcular la cantidad de humedad absoluta del aire no saturado a la entrada y del aire saturado a la salida. ¿Ok? Con estas dos ecuaciones respectivamente. ¿Ok? Y ya pues nos queda ver un poquito estas ecuaciones aplicadas a distintos problemas. ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? Perfecto. Ok. Entonces, aquí tal vez parte importante es al final, pues obviamente este experimento para encontrar la temperatura de saturación adiabática no todos tenemos ese saturador adiabático en las, en las casas o en la oficina de trabajo, ¿verdad? Para hacer esas mediciones y pues para obtener lo que es la temperatura del aire a la entrada y a la salida, se utiliza lo que le comentaba al inicio, ¿verdad? Para el aire no saturado, la temperatura se puede calcular con un termómetro de bulbo seco y la temperatura de aire saturado se puede calcular con un termómetro con un termómetro de bulbo húmedo. ¿Ok? Y las presiones pues vamos a depender si tenemos la misma presión atmosférica a la entrada y a la salida del aire. Entonces pueden ser iguales y en este caso la presión 2 y vamos a tener también la presión de vapor a la salida de agua igual a la presión de saturación. ¿Ok? Siendo esta que tenemos acá la presión de saturación a la temperatura del estado 2. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver